vamos a compartir lo que estábamos viendo la semana pasada. Yo les comento, esto es una de las, digamos, una de las cuestiones a veces más difíciles que hay y a la que menos bolilla le dan, ¿no? Que es el análisis o el comentario de los textos. Sé que a veces se vislumbra como algo muy aburrido y ustedes dicen, bueno, mira lo que está comentando este tipo, pero es lo que corresponde en definitiva a la tarea que nosotros vamos a hacer, ¿no? Comentar cada texto, comentar y analizar cada una de estas estructuras desde algún punto de vista y con categorías, porque si no se nos cae todo. Para eso estamos estudiando. Entonces, por ejemplo, en un examen final, ustedes tienen, yo les doy un fragmento, les doy un pasaje determinado de algún texto, ustedes tienen que ir comentando algunas cuestiones como ahí viene Edith, como por ejemplo las que voy a ir haciendo ahora. Entonces, ¿esto de qué sirve? Sirve de alguna manera como propedéutica, como entrenamiento, junto con teoría literaria, para que ustedes vayan justamente trabajando este análisis y vayan trabajando los abordajes, ¿no? A los textos, que piensen los textos, no solamente que los comenten diciendo, ay, qué lindo que es, qué bueno, me hizo acordar a tal cosa, no, sino empezar a trabajar con categorías como sujeto de la enunciación, como justamente los tópicos, los motivos, etcétera, ¿no? La semana pasada creo que nos habíamos quedado, me parece, que nos habíamos quedado en el 7 o en el 8, no me acuerdo bien. El Eh, 9 el, leímos. el 9 lo habíamos leído, pero no sé si lo habíamos analizado. Ninguna conducta ha sido prescrita a los mortales por la divinidad, ni tampoco el camino que se debe recorrer para agradar a los inmortales. Bueno, si no lo comentamos, lo comentamos. Ahora, lo vamos a comentar porque esto podría haber sido dicho en la épica, en el texto épico. ¿Esto se podría haber dicho de los dioses? No. No, No, no. ¿Por qué razón no se podría haber dicho de los dioses? Porque los dioses son los que dictaminan, en definitiva, el destino de los hombres, ¿no? Es decir, acá en este pequeño dístico elegía, con esta pequeña elegía de Teognis, nosotros lo que podemos estar viendo es la idea de, ¿se acuerdan? La semana pasada lo habíamos empezado a revisar, ¿no? La idea de amejanía, la idea de orfandad, la idea de que el hombre ya es un sujeto de decisión, pero ha cambiado esa relación dioses-hombres, ¿no? Mientras que en la Ilíada, en la Odisea también, pero no la hemos leído nosotros, la van a leer más adelante con alguien, mientras que en la Ilíada dioses y hombres se están vinculando por una relación no solamente de necesidad, sino una gran relación asimétrica en la cual los dioses muchas veces están condicionando, determinando o interviniendo directamente en las acciones humanas. En este caso, nosotros nos encontramos con que los seres humanos en definitiva están librados, ¿no?, a un azar que muchas veces no depende del mérito, no depende de las acciones que se realizan, sino que depende de factores que son completamente impredecibles, ¿no? Entonces el hombre está ante una situación de angustia mucho más grande que en el ámbito de la Ilíada. A ver, con eso no me quiero meter en una psicología barata, pero no es lo mismo saber cómo va a terminar uno, aunque sepa que va a morir, aunque sepa determinadas cosas, pero no es lo mismo saberlo que no saberlo. Aquiles sabe que va a morir. Eso no es que a él lo convierte en un ser feliz, no, pero al menos sabe que va a morir. No tiene un destino indeterminado, ¿sí? Entonces, eso de alguna manera te da certeza. Que la certeza no está buena es otra cosa, pero hay una certeza. Ahora, acá, en el caso, ahí viene Laura, en el caso de la lírica, lo que se está mostrando es que no hay certezas, no hay certidumbre, ¿no? Es decir, es como diría Marx, todo lo sólido se desvanece en el aire. Entonces, no es lo mismo caminar con un camino, por un camino ya armado,
que de alguna manera va a terminar mal o bien. Acá vos el camino te lo tenés que ir armando. Es eso lo que está diciendo, ¿no? Ninguna conducta ha sido prescripta a los mortales por la divinidad, ni tampoco el camino que se debe recorrer para agradar a los inmortales. O sea, ¿qué significa esa segunda parte después de la coma? ¿Qué quiere decir? Ni tampoco el camino que se debe recorrer para agradar a los inmortales. ¿Con qué estaría en cierto modo rompiendo? A ver, ¿o qué estaría diciendo? ¿Qué se les ocurre? ¿De qué manera el hombre, hombre entendido como varón y mujer, ¿no? ¿De qué manera el ser humano recorre un camino para agradar a los inmortales? ¿Cómo puede agradar? Empieza a pensar en sí mismo, no tanto para agradar a un Dios, sino más bien para vivir su propia vida, su destino. Claro, eso por un lado, está muy bien, eso por un lado, pero ¿qué significa? Está perfecta, esa, digamos, esa glosa que estás haciendo está perfecta, pero más exactamente, ¿qué significa? No sabe ni tampoco el camino que se debe recorrer para agradar a los inmortales. ¿Qué hacen los héroes épicos para agradar a los inmortales? ¿Qué hacen? Que ustedes se la pasan viendo que están haciendo siempre determinadas cuestiones. ¿Qué hacen para agradar a Zeus? Sí, Hecatombes, hecatombes, ¿qué más? Alabanza. plegarias. Exacto, es decir, Ofrenda, todo tipo de rituales, libaciones, ¿sí? Ofrendas, espacios votivos, danzas, plegarias, hacen de todo. Y a raíz de eso, ¿qué sostienen? Que haciendo esas prácticas, realizando esas prácticas, van a conseguir algo. O sea, eso formaría parte de ¿qué? Del kleos, ¿no? Es decir, de la gloria que de alguna manera ellos merecen a partir de los dioses, no del kudos, del kleos, ¿no? La gloria que va del hombre hacia arriba. Entonces, tiene de alguna manera siempre la posibilidad del hombre de ¿qué? De agradar a los dioses. Acá lo que te está diciendo Teognis es ¿qué cosa? Me han dejado a la deriva, ¿no? Es decir, es como diría Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Es decir, yo estoy solo, estoy en el plano de la desnudez ontológica, ¿no? Y a partir de ahí yo tengo que ya no ir por un camino, sino armarme yo el propio camino. O sea, como decía recién uno de los compañeros, construirme desde el punto de vista identitario. Entonces, todo esto es lo que nosotros podemos ver en ese dístico elegíaco, que es muy cortito, pero hay una contraposición respecto de la épica. Acá ya estamos en una nueva forma, no solamente enunciativa, sino en una nueva forma de concebir el mundo y de concebir esa relación entre los dioses y los hombres. ¿Algo más que ustedes vean que les parezca interesante de acá, que quieran agregar del fragmento del pasaje 9? ¿Algo que se les ocurra? ¿No? Bueno, pasamos al 10 entonces. Es más fácil engendrar y criar un hombre que inculcarle un ánimo noble. Pues nadie hay que haya llegado a discurrir esto, a ser cuerdo al insensato y bueno al malo. Si la divinidad hubiese concedido a los hijos de Asclepio, Esculapio, ¿no? Que es el dios de ¿qué? De la medicina, es el dios curativo por excelencia. La curación del vicio y de los sentimientos perversos de los hombres, muchas y grandes ganancias se obtendrían. Y si el carácter fuera cosa fabricada artificialmente y puesta en nosotros, jamás sería malo el hijo de un hombre bueno, pues obedecería a sus palabras virtuosas, pero en verdad es imposible que aleccionándolo pueda convertir al malo en bueno. A ver, ¿qué es esto? De alguna manera se está trabajando el viejo tópico de naturaleza versus cultura. O sea, lo que viene por naturaleza, lo que se hereda, lo que no se puede cambiar, lo que es inamovible, y lo que viene por la cultura, que es lo mismo que decir lo que tiene que ver con el cambio, lo que tiene que ver con la educación, lo que tiene que ver con la intervención de un sujeto en la formación del otro. ¿Qué está negando acá Teognis? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Existiría la educación? ¿Existiría la posibilidad de convertir a alguien de bueno en malo o de malo en bueno? ¿Qué dice Teognis? A ver.
¿de qué serviría la educación? El que nació malo, ¿cómo va a morir? Según Malo, Teógenes. Malo. Y el Malo. que nació bueno, buenas bueno. noches, perdón, me entré tarde. Hola. Malo, está diciendo que es más fácil engendrarlo y criarlo que educarlo, como que lo da como una tarea perdida, una causa perdida. Digamos, la única situación natural, exacto, la única situación natural del hombre tiene que ver con el nacimiento. El resto, es decir, es como decía un viejo dicho, ¿no? Lo que natura no da, Salamanca no Salamanca presta. no. Es decir, yo no puedo cambiarte No, por desde... más educación que haya, si naciste de determinada manera, Claro, eso es lo que dice Teognis. Pero por otro lado, fíjense que es bastante contradictorio, porque todos estos poemas, ¿qué son? Son consejos a Cirno. Por lo tanto, íntimamente, ¿él qué es lo que piensa? Él piensa que se puede cambiar a alguien, si no, no estaría dando consejos, ¿no? Es decir, acá frente a la lírica, ¿no sé? ¿Cómo? Perdón. Perdón, ¿esos consejos serían una especie de educación que él le da a Cirno también? De la época. Totalmente, totalmente. Entonces, es como si yo dijera, no creo en la educación. ¿Y qué estoy haciendo? O sea, Claro. sería una contradicción en términos. Yo no creo que ustedes puedan aprender algo, ¿no? Es decir, me pongo en la posición de la señora Acuña de Ciudad de Buenos Aires. Yo no creo que ustedes puedan ser docentes, puedan aprender algo. A ver, ustedes nacieron como nacieron y punto, no van a cambiar. ¿Sí? No. La posibilidad de intervenir en los sujetos a partir de la educación, la instrucción o lo que fuera, no existe. Bueno, pero sería contradictorio. Aunque yo dijera eso, sería contradictorio porque yo estoy justamente en una práctica educativa. Entonces, lo interesante de la lírica es que muestre las contradicciones del sujeto. Porque acá tenemos a un Teognis que dice, no, la educación no sirve, pero ¿qué está haciendo? Está educando. ¿Sí? La contradicción forma parte también de la lírica, cosa que nosotros no la vamos a ver muy claramente en la épica, ¿no? Bueno, ya empezaron a entrar todo tipo de insectos. Vamos al 11 y después van a ver por qué hemos trabajado tanto Teognis. Dice, no esforzándose uno los dioses no dan ninguna cosa, ni insignificante ni tampoco una buena. Son las empresas difíciles las que dan gloria. Bueno, esto parece también de alguna manera contradictorio con respecto a lo anterior. Fíjense, no esforzándose uno los dioses no dan ninguna cosa, ni una insignificante ni una buena. Son las empresas difíciles las que dan gloria. Es decir, solamente vamos a encontrar algún tipo de gloria, solamente vamos a encontrar algún tipo de redención, si lo queremos pensar así, realizando empresas que son fuera de lo común, ¿no? Es decir, si no me esfuerzo, no voy a encontrar ni conseguir nada. El gato está subiendo la escalera. Si no me esfuerzo, no voy a conseguir nada. No es que yo voy a estar esperando a que me caiga la pera, ¿sí?, del árbol y yo sentado abajo. Los dioses no van a hacer las cosas por mí, ¿sí? Ni los dioses, ni el futuro, ni nadie. Yo me tengo que esforzar para conseguir algo. Fíjense este, el 12. En el fuego reconocen el oro y la plata los entendidos. Y el carácter del hombre, por muy sensato que sea, es el vino el que lo hace ostensible bebiéndolo en exceso, hasta cubrir de infamia al que antes era sabio. A ver, dicho en buen criollo, ¿qué sería esto? A ver. Yo llego a conocer a alguien cuando... ¿Vieron cuando uno dice mostró la hilacha? ¿Qué es mostrar la hilacha? Mostrar lo peor de Mostrar tu uno. verdadera cara. ¿Y cuando... Conocer a una persona cuando está en un estado límite, cuando está por fuera de su digamos, de su proceder normal. Exactamente. como dice el dicho, como con los chicos y los borrachos siempre dicen la verdad, habla del vino. Exactamente, ahí está la cuestión del vino, que es una situación límite. O sea, vos te pones en pedo, vos saliste fuera de vos misma o de vos mismo, y ahí yo conozco tu verdadera naturaleza, ¿no?
Es decir, vieron que hay borrachos que son nostálgicos, hay borrachos que son agresivos, hay borrachos que son divertidísimos. Entonces, lo que está diciendo Theognis tiene que ver justamente con esas gnomai, ¿no? Es decir, tiene que ver con esas sentencias populares que lo que te dicen es, por ejemplo, los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. ¿Pero por qué? Porque uno en ese estado fuera de sí, que implica la borrachera, exacto, muestra quién es. O sea, se te cayó la hilacha, ahí sabemos quién sos. ¿Y con qué lo compara? Con los entendidos, ¿no? Entonces, fíjense qué cosa interesante lo que está marcando. Está diciendo que mientras uno, por ejemplo, se muestra sabio, se muestra ante el otro como si fuera una persona de rédito, sin embargo, cuando toma, se ve quién realmente es. Entonces, un sabio puede llegar a ser un infame, ¿no? Pero fíjense con qué se compara. Dice, en el fuego reconocen el oro y la plata los entendidos. O sea, ustedes saben que para saber si algo en la antigüedad, hoy en día, no. Hoy tenemos hasta la maquinita para reconocer dólares, ¿no? Pero antes el entendido, para saber cuando algo era plata o era oro, ¿qué hacía? Lo metía en el fuego. Si se derretía rápidamente no era ni plata ni oro. ¡Wow! O si se tiznaba, etc. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo, como persona entendida, ¿cuándo voy a conocer al otro? Y lo vamos a conocer al otro en una situación límite. ¿Sí? ¿Qué es una situación límite? Una de ellas tiene que ver con la borrachera. ¿Pero qué otra más podría llegar a ser una situación límite? A ver. Un brote de locura, alguna situación extrema en la vida que uno pierde la chaveta, como decía mi mamá. Exactamente, se deschavetó, ¿no? Como dirían en Los Simpson. Exactamente, muy bien. ¿Y qué otra más? Pensemos en una situación de necesidad extrema. Ustedes lo van a ver, necesidad extrema e interés, porque una cosa es la necesidad extrema y otra cosa es robo para darle de comer a los hijos, esas cuestiones. Exactamente. ¿Qué más? Por ejemplo, ustedes lo van a ver sobre todo en el ámbito docente. Ustedes van a ver que ustedes están necesitando trabajo y va a venir otro, otra, y les va a sacar el trabajo y les va a decir, pero es el sistema me lo permite. Entonces te piso la cabeza porque es legal. Bueno, en esas circunstancias uno conoce al otro. Si no necesitamos, como dice Theognis, que esté borracho, pero la borrachera, las situaciones de necesidad, las situaciones que tienen que ver con el interés, también demuestran la naturaleza del otro. Bien, miren esta está buenísima, ¿no? La 13, dice, aquel cuyo pensamiento no puede más que su corazón, siempre, oh Cirno, está en la desgracia y se halla en errores funestos. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué sería esto? Si nos dejamos llevar por los sentimientos, es como que nos va mal. No, al revés, creo yo. Si yo tengo siempre la mente, o sea, los pies en la tierra, que voy a lo mundano y no dejo que los sentimientos y las sensaciones influyan en algo, es como todo muy matemático, muy... Digamos, ¿qué estaría planteando acá? Porque las dos opciones que ustedes están dando son ciertas. Es decir, la que dijo la compañera primero y la que estás diciendo vos son ciertas. La que dijo tu compañera primero se sobreentiende de esto, pero no surge directamente de la lectura, se sobreentiende. Lo que acá está diciendo literalmente es que con el pensamiento no podemos lograr todo. O sea, con el ámbito racional del hombre no se puede lograr todo. Que se necesita también el corazón. O sea, el corazón como si fuera un complemento, acuérdense de la idea de corazón, sime, en griego, timos, pero lo irracional también como un complemento de lo racional. Ahora, vayamos a lo más importante. Acá lo que tenemos es esa lucha entre la razón y la pasión, pero ¿de qué se estaría hablando? Del justo punto medio, ¿no? Es decir, del equilibrio, exactamente, de la mesura, ¿no?
La mesura consistiría en de nada demasiado, de esto no mucho y de esto tampoco. Entonces, lo que te está diciendo es, vos no podés tener mente fría en todo momento. Bien, bien, corazón. De ninguna manera, ¿sí? Es decir, vos podés tener una respuesta lógica. Pensemos en respuestas lógicas. Ustedes han tenido una desgracia, no mencionemos ninguna porque realmente sería horrible, ¿no? Entonces, ustedes han tenido una desgracia. Yo, como sujeto excesivamente racional, ustedes me dicen, no, profe, mire, pasó esto, esto y esto, y yo les digo, sí, pero desde el punto de vista de lo que es el estatuto, vos quedaste libre. Pero, profe, pero quedaste libre. A ver, yo estoy aplicando un criterio extremadamente racional, pero ¿es interesante ese criterio? Es decir, Es frío, justamente frío. absolutamente frío. Es la aplicación de la ley y tiene que ver con lo racional. Pero ¿es justo? Es correcto, pero es frío. Tal cual. No es justo, es correcto. Exactamente, es correcto, pero no es justo. Pero la justicia tiene que ver con ese justo punto medio, ¿no? Y ese justo punto medio es, no voy a llorar por todas las desgracias habidas y por haber, que a vos te sucedieron, pero tampoco voy a dejarlas de lado por el hecho de que yo esté aplicando un estatuto. Entonces vamos a ir a un justo punto medio. Hoy no pudiste, perfecto, podrás en otro momento. Cuando estés mejor, lo hacemos. ¿Sí? Pero, es lo que dicen hoy en día la empatía, profesor. Claro, es la empatía, pero además, digamos, la empatía ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con el hecho de que no somos exclusivamente seres emocionales y tampoco somos seres exclusivamente racionales. Ustedes, no sé si se acuerdan, Galileo decía, hay razones del corazón que el pensamiento no puede alcanzar. Es así, a ver, si todo fuera racional, no estaríamos a lo mejor con parejas que nos hacen daño, no amaríamos a padres que nos han destruido la vida, ¿sí? Si todo fuera tan fácil, porque vieron de afuera todo se ve, ay, ¿por qué no lo dejas? Ay, ¿por qué no? No es tan fácil, hay cosas que pasan por otro lugar, hay cosas que pasan por acá, no por acá arriba. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Porque uno desde afuera siempre tiene la respuesta, uno cuando se trata del consejo hacia el otro, es maravilloso. Ahora, fíjate para adentro qué es lo que haces. Haces un desastre, ¿no? Todos dando consejos somos Ludovica Esquirru, ¿no? Somos maravillosos, pero cuando nos llega a nosotros, y bueno, eso es lo que está mostrando la lírica, ¿no? ¿Qué te digo yo? ¿Qué me dice el otro? No es tan fácil. Entonces, lo que está diciendo Teognis es, cuidado, no todo se puede pensar. Hay cosas que se sienten y no todo se debe sentir, hay cosas que se deben pensar. Bien, miren el 14. Es como sí, perdón. Y actuar, digamos, en el momento. Por ejemplo, en cualquier situación. Exactamente, exactamente. ¿Viste cuando te dicen no hay que obrar en caliente? ¿Qué es obrar en caliente? ¿Qué implica obrar en caliente? Implica... Estar enojado y decir lo que no puede decir y cosas así. Cosas Claro. hirientes también. O Claro, cosas así. pero obrar en caliente no es obrar como piensa todo el mundo con calentura o con bronca. Obrar en caliente es todavía no se me apagó, ¿sí? El calor o lo que fuere, es como comerte una torta caliente, no es muy interesante, ¿no? Tenés que dejarla enfriar. Entonces, obrar en caliente, ¿qué implica? Obrar impulsivamente, obrar sin la mediación de la razón y tampoco, digamos, pensando en los sentimientos que corresponden al otro sujeto. Es decir, uno puede dañar obrando en caliente. Entonces, lo que está planteando Teognis es eso, ¿no? Un poco de mesura. Fíjense la 14. La 14 lo que dice es infame pobreza, ¿no? Ahí tenemos el vocativo. ¿Por qué pensando sobre mis hombros llenas de vergüenza mi cuerpo y mi espíritu? Contra mi voluntad, a la fuerza, me enseñas muchas infamias, a mí, que entre todos los hombres conozco lo bueno y lo bello. Yo les había dicho que teníamos que tener muy presente, a qué se dedicaba cada uno de estos poetas. Yo acá tengo
uno de los textos que yo les decía es un texto fundamental, ¿no? para poder comprender la lírica griega arcaica, que es justamente ¿sí? el descubrimiento de Bruno Snell, ¿no? The Discovery of Mind. La traducción inglesa, el texto alemán también está bueno y es el original, pero tenía la traducción inglesa más cerca que la alemana. Y dice algo muy interesante que creo que es importante tener en cuenta y que Joana la vez pasada había planteado, ¿no? Cuando yo pregunté, chicos, ¿investigaron algo acerca de los poetas? Bueno, Theognis pertenece a una clase, no solamente social, sino a una clase política que tiene que ver con la tiranía en decadencia. Y acá Bruno Snell lo que plantea es lo siguiente, ¿no? Dice, la era de la poesía lírica es la primera en introducir en la escena europea un número de sujetos y actores con gran variedad de roles o papeles. Entonces vamos a tener, dice, líderes políticos, nomocetes, es decir, dadores de ley o legisladores, tiranos, pensadores religiosos, y mucho más adelante dice filósofos, artistas plásticos, etc. Y son los primeros que empiezan a grabar sus nombres en los trabajos. Entonces, ¿acá qué tenemos? Acá tenemos un hombre circunstanciado, ¿no? Theognis no es el poeta Theognis, es un hombre circunstanciado con una tiranía que está cayendo. Él forma parte de una clase aristocrática y lo que está diciendo es, no quiero perder mis privilegios. Lo que está diciendo es, yo pobre, mirá vos, ahora está de alguna manera cambiando la situación política y yo no me veo como pobre. Yo que conozco lo bueno y lo malo, yo que sé diferenciar lo que es bueno y lo malo, no merezco la pobreza. Y además, con la pobreza, ¿qué es lo que viene? La identificación de pobreza es la identificación con ¿qué? Fíjense. Con la vergüenza. Se siente completamente avergonzado, con un peso extremo, a pesar de que reconoce que algo le está enseñando. Me enseña muchas infamias. Exacto, pero ¿en qué consiste la pobreza? Lo feo, acá dice que o sea, lo otro sería lo bueno y lo bello, y la pobreza sería todo lo feo, lo horrible, lo malo. Exacto, la pobreza ¿con qué está identificada? Está identificada con la corrupción del cuerpo, con la fealdad, con la suciedad, con la destrucción del cuerpo, ¿no? Es decir, pone al cuerpo la pobreza, la enfermedad y la muerte, están en el mismo campo semántico, ¿no? Pobreza, enfermedad y muerte están juntas. Forman algo así, si lo queremos pensar en términos de McDonald's y de Burger, forman algo así como un combo, ¿no? Y ese combo produce vergüenza, produce dolor. ¿Por qué? Porque uno recuerda el pasado que fue mejor, y uno que dice, he sido joven, ay, mira cómo estoy ahora. He tenido para comer, uy, mira lo que sucede ahora. He tenido salud, y mira cómo me encuentro en este momento. Entonces, la pobreza es también una situación límite en la cual el hombre se enfrenta ante presente, pasado y futuro, ¿no? Es eso lo que de alguna manera se está planteando. Y por otro lado, lo que se dice en este caso es que no que la pobreza es mala. Eso es algo de perogrullo, ¿no? Eso es algo que todos sabemos. Pero lo que está diciendo acá el poeta, ¿qué es? El hecho de que yo sea pobre está mal. Lo malo, yo no puedo claro. ser pobre. ¿Sí? Si otro es pobre, bueno, qué sé yo, problema del otro. Pero yo no merezco ser pobre. Así que es una cuestión que tiene que ver con su propia identidad, ¿no? Se habla de la injusticia de la pobreza, pero en su caso. Y además se impone de alguna manera la naturaleza del sujeto superior. Él es superior, no merece ser pobre, ¿no? El hecho de ser superior impide de alguna manera el caer en la pobreza. Es una forma autocompasiva
de alguna manera de decir, che, yo en esta situación no debería estar. Bueno, ¿qué sucede en el 15? El 15 es muy parecido también a otro que vimos anteriormente, que tiene que ver con el justo punto medio, que es el 13, ¿no? Dice, no te aflijas en exceso en tu corazón por las dificultades, ni te regocijes en exceso por la prosperidad, pues el saber soportarlo todo es cualidad del hombre noble. A ver, ¿qué sería? Se contradice con lo que decía anteriormente. Anteriormente no está pudiendo soportar la pobreza, pero se reconoce como noble y que es una cualidad soportar. Exactamente. Digo A, pero después digo no A, ¿no? Es decir, lo que me interesa es que ustedes vean el carácter contradictorio que pueden tener los poetas. Hay poetas que son coherentes, hay poetas que no. ¿Por qué? Porque están escribiendo Teognis, no se olviden de qué es lo que está diciendo. Teognis plantea, que eso lo vio muy bien la semana pasada Rosana, De la ambigüedad también, de ir para donde le convenía, que tenga como cintura para hacer eso. exactamente, ¿no? Acuérdense el poema 5 que habla del pulpo. Dice, apropiate la manera de ser del pulpo retorcido que se muestra semejante a la roca a que está adherido. Acomódate ahora a una y muda luego el color. O sea, es una ética que tiene que ver con las circunstancias, ¿no? Es una ética que tiene que ver con bueno, a ver qué pasa acá y me amoldo a esa situación. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Se adapta. Es completamente adaptativa, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? No escupas para arriba. ¿Por qué? Porque hoy estás feliz, pero mañana puede ser que caigas en desgracia, ¿no? Profe. Entonces, sí, decime. Perdón, yo lo emparento también al que hablaba de la mente y el corazón, a esto de tener una mesura entre las dos cosas. Totalmente, totalmente. Pero esa mesura, ¿cómo se logra? Se logra a partir de, digamos, de la falta de coherencia. Y sí, es la única forma, porque es incoherente lo que está planteando, ¿no? Claro. Uno dice, si estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con otras cosas que dice anteriormente. Exactamente, ¿no? Pero se está hablando más allá de la coherencia o no del poeta. Hay algo que es muy interesante, que tiene que ver con el vaivén de la suerte y de la vida humana, ¿no? Es como dicen habitualmente, como decimos todos, ¿no? En algunas de esas frases más o menos altisonantes, no somos nada. O mirá cómo cambian las cosas. Vos antes eras esto y ahora tal cosa. Míralo vos a este. Es como el tango cuando decía antes eras Margarita, ahora te llaman Margot. Bueno, no, es genial. Lo que está planteando, no, es increíble. Ese tango es fabuloso, Margot, ¿no? De Gardel. Es fabuloso ¿por qué? Porque es el viejo quién te viera y quién te ve, ¿no? Mirá ahora. O como diría Homero Simpson, si era tan listo porque se murió, ¿no? Claro. La idea, claro, la idea de que sí, tengo que salir obligatoriamente con los Simpsons, pero la idea de que las cosas cambian, la gente cambia, ¿no? Y que hoy determinada suerte que tenés, mañana se te puede acabar. Entonces, si tenés suerte, no escupas para arriba, y si no tenés suerte, no vivas llorando. Es decir, las cosas son mudables, pueden cambiar, porque si no, no tenemos esperanza absolutamente de nada. Es también contradictorio con respecto a la educación, porque lo que está diciendo es no se puede aprender del otro, y acá lo que te está diciendo es, che, aprende lo que te estoy diciendo. Bueno, es genial, es genial. Lo que hace Teognis es anularse a sí mismo, ¿no? Y el mucho último, vino, me parece. y bueno, pero él viene del simposio, es lógico Claro. que haya o haya mucho vino, tal cual, Claro. es eso, ¿sí? Viene del simposio. Está en una... Vos pensás lo siguiente, se le están acabando todos los privilegios. El vino ya no está corriendo tan fácilmente en el ambiente donde él está. O sea, imagínate a la gente de Barrio Norte Sí. viviendo en un Sí, en la condominio, Chechela acá en Escobar, claro. sí, o en las Catonas en Moreno. Es decir,
viste, lo único que te está quedando es la ropa y tarde o temprano la vas a tener que vender. Es decir, está extrañando mucho su forma de vida, su estatus, y está dando consejos con un poquito de bronca también, ¿no? Un poquito de resentimiento respecto de lo que le está ocurriendo. Y vamos a ver este último, ¿no? El 16. No hay que hacer un juramento como este, o sea, esto que va a seguir no hay que hacerlo. Jamás sucederá tal cosa, porque los dioses se ofenden y son ellos precisamente quienes tienen en sus manos la realización de las cosas. A ver. Otra vez se contradice, claro. No se contradice con lo que hemos leído antes, que sos vos el que forja tu destino y tu futuro, porque los dioses... Bueno, evidentemente está tomando y no del bueno, ¿no? Es decir, evidentemente hay algo ahí que no está funcionando en Theognis, pero eso es lo interesante, la ambigüedad y la contradicción que tiene un sujeto. Y dice, porque los dioses se ofenden y son ellos precisamente quienes tienen en sus manos la realización de las cosas. Bueno, del mal suele decir el bien así como del bien el mal. A veces un hombre pobre se enriquece repentinamente, bien, ahí estamos volviendo, y el dueño de grandes riquezas las pierde todas de repente en una noche. Bueno, se ve que conoce el bingo, ¿no? A veces el hombre prudente se equivoca mientras la gloria se hace compañera del insensato, y el malvado, a pesar de serlo, logra honrosas distinciones. Y pero lógico, si no, no tendríamos los políticos acá en la Argentina, ¿no? Es decir, lo que está planteando en este caso Theognis, ¿con qué tiene que ver? Con la idea de que existe una gran diferencia entre la palabra humana y la palabra divina. Se contradice acá diciendo que en realidad nada está escrito en el futuro del hombre, pero parece que los dioses son los que tienen la última palabra, ¿no? Profe. Sí, decime. Es como, hay una contradicción, como dijo Laura, o sea, hay una cierta, se aferran, digamos, a sus propias acciones, pero a la vez delegan las malas en que pudo haber sido designio de ciertos dioses. O sea, no tienen el control total o un cierto temor a tomar decisiones que pueden llegar a ser malas para sí mismos. Totalmente. No se hacen cargo de sus decisiones. Claro, claramente no se hacen cargo. Le tiran el fardo a los dioses diciendo, che, cometí un error, pero no, los dioses quizá lo quisieron así. Claro, la culpa de los dioses ahí. Claro. Si yo tengo algún mérito, es propio. Claro. ¿Sí? Totalmente. Pero si tengo una desgracia, y bueno, fueron los dioses. A ver, todos lo hacemos a eso. O sea, todos somos recontra contradictorios. ¿Por qué? Porque si vos obtenés un 10 en un examen, me saqué un 10. Si obtenés un 2, me puso un 2. No me digan que no. No me digan que no. Sí, tal cual. O un accidente. Me chocó. Me chocó. ¿Y vos? ¿Y vos? O sea, sí, puede ser que te hayan chocado. Si el hijo hace algo bueno, el hijo es de los dos. Y si el hijo se equivoca en algo, te dice, ¿viste tu hijo? Tu hijo, tu hijo, sí, tal cual, tal cual. Bueno, pero eso es genial. Lo que está mostrando justamente Theognis es eso, es que todos tenemos esas grandes contradicciones y además se permite expresarlas. En estos poemas nosotros encontramos justamente todas las contradicciones propias de un hombre. Bueno, vamos a pasar a Solón. ¿Alguien investigó algo de Solón? ¿Saben quién es Solón? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con Solón? Sí. Sí, bueno, a ver, díganme. Era un legislador griego que puso las bases de la democracia ateniense, liberó a los campesinos de su grave endeudamiento y eliminó a la servidumbre por deudas. Bueno. Limitó la extensión máxima de propiedades, creó un sistema monetario propio en Atenas, limitó el poder de la nobleza sustituyéndolo por una hegemonía de los propietarios, clasificó a los ciudadanos en 4 clases según su riqueza y reestructuró las instituciones políticas, estableciendo un equilibrio entre la Iglesia, que era la Asamblea Popular, la Boulé, o algo así, órgano deliberante reservado de las 3 clases superiores, y 9 arcontes, que eran los titulares del Poder Ejecutivo, reclutados entre las 2 clases superiores.
Exactamente. Después dice que al establecer la igualdad de los ciudadanos ante la ley, hizo posible el posterior desarrollo de la democracia en Atenas. Y eran sus elegías, Solón expresa su conjunto de ideas políticas, y de acuerdo a Plutarco, Solón comenzó a escribir poesía como pasatiempo y en un tono más popular que filosófico. Su estilo elegíaco pudo haberse debido a la influencia de Tirteo, si bien incursionó en otros géneros líricos como el troqueo y el jambo, de tono más vital y directo. Bueno, pequeñas cosas, ¿no? Hizo Solón. Primero y principal, fue legislador y gobernante. Primero y principal, ¿no? Es decir, ya no nos encontramos con un sujeto aristocrático, ¿sí? Privilegiado, que lo que está diciendo es, ay, cómo extraño mi pasado. No, el tipo está gobernando. Y como gobernante ha hecho cosas que formaron las bases más sólidas de la democracia ateniense. Y entre esas cosas que hizo, creó dos categorías, ¿sí? Que me interesa que las podamos ver ahora. Yo las voy a poner en el chat, así ustedes las recuerdan. Vamos a dejar de compartir, las pongo un segundito acá en el chat. Son isonomía e isegoría. Isonomía e isegoría. No sé por qué apareció así. Isonomía e isegoría. No veo por qué aparece de esa manera. ¿A ustedes también les aparece como todo torcida las palabras? ¿No? ¿O les aparecen claras? Ah, no, a mí me aparecen derechito. como muy grandotas y todas torcidas. Bueno, vaya a saber. ¿Qué son isonomía e isegoría? ¿Ustedes las trabajaron en educación o las trabajaron en algún momento? ¿Vieron algo de esto? No. ¿No? Bueno. Joana dijo algo que es muy interesante, que estaba planteado, ¿no? Desde la concepción previa a la democracia, que es la igualdad de los ciudadanos frente a la ley. Bien, ¿cómo se garantiza la igualdad de los ciudadanos frente a la ley? A ver, ¿cómo podemos garantizar eso? Igualdad del ciudadano. Por medio de la justicia. Ajá, pero por medio de la justicia. Sí, no lo niego. Pero, ¿en qué consistiría esa justicia? Que todos puedan tener acceso, qué sé yo, a la palabra, al voto, a todo Ahí está, ahí está. Sobre todo, palabra. Isonomía tiene que ver con el acceso igualitario de los sujetos a la ley, o sea, al nomos. Eso es la isonomía. Igualdad ante la ley. ¿Cómo? No, ahí lo estaba buscando en el diccionario. Tengo un toque con buscar todo en el diccionario yo. Igualdad ante la ley, dice. Exactamente, el nomos, igualdad ante la ley. Exacto. Y la isegoría. ¿Qué sería la isegoría? Es la igualdad del sujeto frente al uso de la palabra. Es decir, yo tengo el mismo derecho que vos de hablar. Ahora, fíjense cuándo estamos, ¿sí? Estamos en el siglo VI antes de Cristo y estamos planteando la idea de la isegoría y de la isonomía. Hasta el día de hoy, fíjense con qué nos encontramos en nuestras leyes. Nos encontramos con que algunos son privilegiados para hablar y otros no. O sea, hoy en día, y ojo, no me quiero meter en una disputa ideológica ni nada parecido, pero ¿a ustedes les parece que en el siglo XXI tengamos que estar reclamando por la paridad de género, cuando en realidad no debería importar si es varón, mujer, travesti, transexual,
no debería importar, pero hoy en día tenemos que estar clamando por la paridad de género. Decir, che, ¿sabés que las mujeres, las travestis y los travestis también piensan En y todos también... los ámbitos, a ver, Es un horror. los sueldos, gana mejor un hombre. Yo hago la parte de liquidación de sueldos. Los veterinarios, tengo veterinarias y veterinarios. Ellos, aunque sean igual, monotributistas y todo, le están pagando más a ellos que a ellas. Totalmente. A ver. Ni hablar del resto de los que estamos abajo, ¿no? No, pero no solamente eso. ¿Ustedes saben que existe lo que se llama etiqueta rosa? ¿Saben lo que es eso? ¿Qué es? Es el gravamen en los precios que tienen los productos ubicados hacia las mujeres. O sea, una hojita de afeitar es más cara en una mujer que en un varón. Un par de zapatos para mujeres vale un ojo de la cara. Una remera. Una remera para una mujer es una barbaridad. La cosmética femenina, no sé, la verdad, no cosas de uso cotidiano como protectores diarios, toallitas, que eso debería ser accesible y sin embargo tiene unos precios tremendos. Tremendos. Sí, decime. Perdón, ahí es donde operan los poderes económicos que a nosotros nos venden una mercancía determinada, como si fuera una publicidad inocente, y uno acepta, como usted decía, determinados precios cuando son desiguales. Es que nada es inocente. Nada es inocente. Nada es inocente. Y vos fíjate una tarjeta como la tarjeta naranja que te dice Smartes y siempre te muestran mujeres que están consumiendo. Como que somos las que más gastamos. Claro. La mujer Mentira, porque a mí me tenés que matar para que gaste. O sea, es un estereotipo que la mujer te gasta, que la mujer te consume, pero es un estereotipo que ya viene desde la antigüedad. Cuando nosotros leamos el fragmento séptimo de Simónides, los 10 tipos de mujeres que hay, el gran terror que hay es que la mujer te vuelva pobre, ¿no? Que la mujer te consuma la hacienda, así como hoy en día darle a una mujer una tarjeta de crédito implica por poco el pecado más grande que hay. Bueno, en la antigüedad darle de comer a una mujer implicaba la ruina de toda la existencia. Bueno, son todo tipo de, digamos, de estructuras estereotípicas que siguen funcionando hoy en día, siguen funcionando en los sueldos, siguen funcionando en esa pseudo igualdad que hay, porque es una pseudo igualdad. Un varón no es lo mismo que una mujer. A la hora de trabajar y de moverse somos iguales, a la hora de cobrar no. Mirá, yo creo que con el discurso de la igualdad se ha borrado la igualdad de derecho. Es decir, se habla de igualdad frente a la ley, pero lo cierto es que no son iguales. No. Porque si vos tenés que tener una comisaría de la mujer, te está diciendo que la mujer es diferente en algún sentido, sí, ¿no? pero vos caes en la comisaría de la mujer y tampoco están así como están fomentando y queriendo mostrar, ¿no? Pero porque totalmente. Además, a ver, a veces pasa que entre las mismas mujeres está más instalado el machismo que entre los hombres. mira, hay muchísimas anécdotas que uno puede contar, ¿no? Pero una de las cuestiones más interesantes es el hecho de que hay mujeres y mujeres, ¿no? En el sentido de que si vos, por ejemplo, tenés acceso a la voz, si vos, por ejemplo, tenés acceso a un espacio ideológico y un espacio político, por ejemplo, por dar un caso, tu denuncia vale más que la de otro. ¿Sí? A mí me parece perfecto que toda la gente pueda denunciar y ser escuchada. ¿Pero es cierto que todo el mundo puede denunciar y ser escuchado? No. ¿Corrió la misma suerte Natasha Haidt, por ejemplo, de la que ya nadie se acuerda? ¿Corrió la misma suerte? ¿Fue defendida? Es lo mismo que cuando vas a hacer un trámite. Yo no me olvido más, el primer trámite, nosotros nos mudamos acá a Escobar, yo era muy chiquita, veníamos de Olivos. Mi mamá, bella, siempre fue muy bella, rubia, ojos celestes, nada que ver, o sea, yo parezco adoptada en comparación.
Bienvenida a casa. Divina, arregladita, taquitos. El primer trámite que vamos a hacer al registro civil, obviamente acá hay mucha gente de la colectividad boliviana, lleno de gente. Señora, venga, la llamaron aparte y teníamos que hacer algo del documento, del domicilio, no me acuerdo, yo era chica. Y pasé de la manito con mi mamá, porque la identificaron, andá a saber qué creyeron, porque estaba arreglada, porque estaba maquillada, empilchada. ¿Quién creyeron que era? Bueno, yo creo que les comenté, ¿no? Con respecto a mi mamá, también el aspecto de mi mamá y que implicaba ser rubia, medir 1,78, pesar 57 kilos, Mi y mamá ser era un poquito judía. más bajita. No, mi mamá era 3 centímetros más baja que yo, pero era una bestialidad de... Espectáculo. Claro, Claro, era, digamos, hegemónicamente, dentro de las bellezas hegemónicas, era claro. tipo, ¿viste? Tipo Brenda, una persona altísima, muy estilizada, una cosa realmente fuera de lo común, pero nos moríamos de hambre ahora. No ¿Por importa. qué por qué le fiaban a mi mamá? Por eso le Porque era fiaban. linda, porque era bonita. Porque era linda y porque tenía un apellido altisonante, ¿no? Bernstein. Claro, Entonces la judía tiene guita. Tiene guita, si claro. supiera. Si supiera. Además, pobre. No solo no teníamos un mango, sino que le quedó debiendo a todo el mundo. Pero no importa. No importa porque era gente como uno. Ahora. Totalmente. Bueno, a mí me pasa por portación de apellido. Yo tengo un apellido Bueno, compuesto. Me abren o sea, de hecho entré a trabajar en la municipalidad por portación de apellido. Soy fulana de tal con doble apellido, amiga de Mengano. claro, Portación de bueno. apellido. No, nunca tuve esa suerte, ¿no? Porque la verdad que siempre me han echado de todos lados. Y tampoco tuve la suerte de tener, digamos, la gracia de mi madre o de mi padre, ¿no? Bueno, yo por lo menos tenía la de mi papá. No, yo no, porque a mí me comparás con mi mamá y decís, no, a este de dónde lo sacaron. Me comparás con mi papá y decís, no, por Dios. Ni siquiera puedo decir lo peor de los dos porque ninguno de los dos tenía nada peor, no tiene nada peor. Mi papá es increíblemente pintón y mi mamá era bellísima. Y bueno, a veces las mezclas vieron lo que producen, ¿no? Sí, Algún cortocircuito en el medio. Pero mi sí, mamá tenía esa suerte, entre comillas, sumamente injusta, sumamente, digamos, proveniente de una sociedad no solo machista, sino prejuiciosa, completamente prejuiciosa. O sea, porque es rubia, alta y judía, ¿te va a pagar? ese No, es es el decir, problema. pues El prejuicio. es un absurdo, pero funciona, El funciona. prejuicio es el mal de todas las épocas, el prejuicio. Pero funciona. Fíjate, hay una... Vieron que tanto los alemanes como los ingleses hacen esos experimentos sociales muy controvertidos, ¿no? Desde todo punto de vista. Los rusos no menos, pero alemanes, ingleses, los anglosajones hacen algunas cositas, digamos, particulares. En el año 94 se hizo un experimento social, ¿no? Un experimento que es el de McEwan y Ewan, en donde justamente se pusieron los prejuicios en tela de juicio, es decir, se pusieron en el público, pero el experimento fue interesantísimo. Dos barrios importantes, uno York, un barrio de York, y otro barrio de los suburbios de Londres, un barrio muy bajo, con gente muy pobre, con un supuesto nivel cultural y de acceso a los bienes simbólicos menor. ¿Qué hicieron? Llevaron a los chicos de ese Hampton, de ese barrio bajo, a una escuela del barrio alto y a los chicos del barrio alto a escuelas del barrio bajo, sin que los docentes lo supieran. Sin que los docentes lo supieran. Los chicos tenían la obligación de callarse la boca, se pueden imaginar, chicos chiquitos, ¿no? De 9, 10 años, no diciendo de dónde venían. Bueno, ¿qué pasó? Los chicos pobres que fueron al barrio rico incrementaron en más de un 60%, no sé cómo lo habrán medido, pero fue cierto, lo que es el nivel educativo y lo que es, entre otras cosas,
el acceso a los bienes simbólicos, mejoraron el habla, y los docentes los trataban como si fueran los chicos propios del barrio de los ricos. Ahora, los pibes ricos que los pasaron a la escuela de los chicos pobres bajaron más de un 40% todo su nivel cultural. Ahora, ¿por qué es? ¿Por los chicos mismos? No, por las expectativas y los prejuicios de los docentes. Exacto. Este es un negro de porquería, no puede aprender. O Y no, es ¿para qué le vamos a enseñar si total? tal cual, o sea, ¿Qué le vas a hablar bien? Vamos. tiene la cabeza quemada, si no te va a entender, hablale igual, porque no te va a entender. Entonces, ¿para qué le vas a dar esto? A ver, es lo que pasa, perdonen que yo ahora lo muestre, pero ustedes esto lo deben estar viendo, el papel que yo tengo acá, que dice Cristian Giambastiani, Lucas Escabino, y esto ¿de dónde es? De la Universidad de Morón. Y es lo mismo que yo doy en la Universidad de Buenos Aires, lo mismo que estoy dando en el Alicia Moro de Justo. ¿Y por qué pasa eso? ¿Porque soy un vago y no quiero cambiar las cosas? No, porque, a ver, acá atrás ustedes se pueden imaginar que hay mucho para cambiar y hay mucho para rehacer y revisar. Simplemente porque considero que conurbano, Ciudad de Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, universidad privada, Escobar, San Miguel o lo que fuere, para mí todos sangran del mismo color. Punto. Las capacidades están en todos lados. Puede haber en todos lados quien pueda y quien no. Pero no es privativo, no es, a mí me parece tan absurdo eso, ¿no? Bueno, se escucha mucho con el tema de los chicos del secundario, como que te dicen, no, tal texto o tal autor no hay que dárselo porque no lo van a entender, porque los pibes están con la cabeza en otra cosa. ¿Sabés qué es lo que falla ahí? Falla ahí la percepción del docente de decir, no lo vas a entender, no tengo yo herramientas, para que vos lo entiendas. No tengo herramientas porque soy un fracaso, yo docente, ¿sí? No el otro, yo. Pues si yo no te puedo crear algún tipo de interés, y bueno, dedícate a otra cosa. ¿Sabe lo que pienso yo, profesor, con respecto a eso, que siempre pasa? Y yo fui una gran conocedora, lo comenté en una clase, de la villa. Yo viví mucho tiempo, cuando lo conocí al padre de mis hijos, en una villa de San Martín. Siempre se subestima al otro. Siempre. No se le da tiempo a la opinión, a la palabra, que justamente lo está diciendo usted. Yo lo que aprendí 14 años dentro de esa villa, no lo aprendí en ningún lado. Bueno, pero, a ver, para algunos seguirá siendo una villera que no tenés nada que hacer en determinados lugares. Pero por supuesto, sí. Bueno, hablemos a calzón quitado, ¿no? Es decir, no deja de ser así, no deja de ser así. Hay una percepción del otro que es una percepción muy jodida. Entonces, lo voy a decir porque lo tengo que decir porque no me aguanto más. Nos están presentando desde el comienzo del año hasta ahora determinados textos para leer. Y textos que incluyen un montón de groserías. O sea, está todo bien con el lenguaje. Y yo siento que no me están dando nada para que yo el día de mañana le muestre a mis alumnos. Porque lo único que tengo es un recuento de copias con groserías, cuando ni siquiera se está viendo la capacidad del español para decir lo mismo sin tener que utilizar una grosería. Lo hablábamos el otro día con los chicos, y nada, y pasa por esto, por el hecho de, ¿qué te voy a mostrar si vos hablas así, hablas re mal? Y mira, te tengo que meter la palabra puta, te tengo que meter un montón de porquerías, total, vos no vas a entenderlo de otra manera. Mira, hay algo que en el ámbito, digamos, ¿vieron estas contradicciones de Teognis? Son contradicciones de todos, pero voy a algo, no es lo mismo una contradicción tuya, de una compañera, de Alejandro o mía, que una contradicción de una política educativa, porque aquellos que forman parte de una política educativa son sujetos de decisión y por lo tanto tienen más alcance que vos, yo y todos juntos, ¿no? Entonces, que una política educativa te diga somos constructivistas, pero no construyas nada, y que una política educativa te diga somos piagetianos, pero desconoces lo que es el desequilibrio cognitivo que preconiza justamente Piaget y que te está diciendo
nunca hay que enseñar lo mismo, sino sacar al sujeto de lo que serían sus concepciones, sus prejuicios y producirle el desequilibrio cognitivo. ¿Y eso qué implica? Hablarle en otro lenguaje, ¿sí? Quitarlo de la cultura a la que pertenece y llevarlo a otras, y que el tipo pueda elegir y decir, che, tengo esto, y la verdad me gusta más esto, o la verdad me gustan las dos cosas y voy a hacer una mezcla o una síntesis interesante, o la verdad Simple. no quiero Esto ni una me ni sirve otra. para esto y esto me sirve para el otro, y ya estás creando la capacidad de discernir. Pero a ver, yo te tengo que dar la posibilidad de elección, y para elegir te tengo que mostrar variedad, ¿sí? No te puedo mostrar siempre lo mismo. O sea, tus 4 palabras son 4 groserías y yo te muestro un texto con esas 4 groserías. Eso puede servir como qué, como una situación, como planteaba Rosana, una situación empática, ¿no? Es decir, eso me sirve para atraerte, pero después, listo, ya está, ¿no? La cortamos, porque tenemos que tener un poquito más de vocabulario. O sea, si yo a ustedes les hablara, y bueno, sí, porque el chabón Solón la tiene re clara, ¿viste? No, está todo bien, pero, a ver, tenemos que hablar con un lenguaje que no es Pero no me despreciable. llevo nada de eso. Ese es el punto. Yo no me llevo nada. Y para escuchar eso, prendo la radio, prendo la tele. Sí, tal cual. Lo escuchamos a Fantino, ¿sí? Y Claro. ahí está todo. Que está todo bien con Fantino, pero no está para dar clases de esto. Entonces, la idea es que uno pueda acceder a ese desequilibrio cognitivo y pueda construir algo nuevo, pues si no, lo estás perdiendo, ¿no? Estos textos no son textos fáciles, no son textos, no digo a los que ustedes se vayan a acercar, porque sí se pueden acercar, pero una cosa es acercarse y otra cosa es tratar de descularlos, tratar de entenderlos y tener una guía para eso. Cuando vos La te das- manera en la que nos acercamos. Mi Pero- hija, con esta lectura que hicimos de la Ilíada, Juana, 15 años, ella la estaba leyendo y trabajando, que de hecho para las exposiciones que hizo, me pasó videos, que hay canciones con anime, yo les contaba la vez pasada a los chicos. Y dentro de lo que yo veía y lo compartía con ella, empezó a ver otras cuestiones que ella desde sus 15 años en un secundario no estaba viendo. Y a mí lo que me sumó para entender, por ejemplo, todo el lío que hay entre los dioses. Esos videos que ella me transmitía, es increíble, pero por eso hay que ir a las formas, a las maneras en las que se transmite. Tal cual, yo he trabajado, o sea, no hace 2 días que doy clases y he trabajado más de 17 años en Villa de Emergencia, ¿no? Tanto en San Miguel como en Moreno y en José Cepaz, en la quema de José Cepaz, y anda a trabajar ahí. Y anda a trabajar, lo digo por el peligro, no por la gente, por el peligro que Sabés que implica. entrás pero no salís. Tal cual, tal cual. Y yo tengo gente salida de la EGB 35, tengo gente que hoy forma parte del CONICET, y eran chicas y chicos que vos decías, che, ¿por qué no me hablas? ¿O por qué no decís esto? ¿Por qué no? Chicos que no sabían ni leer ni escribir y estaban en 9º, ¿sí? Entonces, no estoy trayendo un mensaje macrista por decir se puede. No solamente se puede, se debe. Se debe. Se debe. Yo creo que es más se debe que se puede. Se debe. Es una obligación. Yo estoy para que puedas, no para que quieras. O sea, si no querés, no querés. Pero que podés, sin duda que podés, ¿no? Entonces, cada uno sabe hasta dónde quiere, pero eso ya no es problema mío. Eso no es problema mío. ¿Sí? Es como cuando dicen de las peleas. Si uno no quiere, 2 no pelean. Bueno, si uno no quiere, 2 no enseñan y no aprenden. Entonces pasa por eso, pero depende de la voluntad. Sí, perdón. Yo creo que a lo largo de la carrera nos vamos a encontrar con muchos profesores que no van a pensar como nosotros o nosotros no vamos a pensar como ellos. De hecho, hace poco también con un profesor, más allá de las malas palabras y eso, con otra profesora se charló esto de la inclusión de los chicos con alguna deficiencia en las aulas. Y había muchísimos alumnos, compañeros nuestros, que decían que no deberían estar, que tenían que estar en las escuelas especiales, dicho por la profesora, porque como que rebajaba el nivel de los demás. Yo no soy partidaria de eso, no pienso eso,
No me puso a discutir con la profesora porque me parece que ya soy grande para ponerme a discutir con esas cosas, pero siempre nos vamos a encontrar con esto. Y está en nosotros lo que querramos tomar y lo que no también. Tal cual. Lo que pasa es que, a ver, uno no tiene que estar de acuerdo con todo y en todo lo que dice el otro. Yo creo que la mayor riqueza está en el disenso, ¿no? Pero sobre todo está en el argumento que uno está expresando, porque lo Claro, porque interesante... a mí lo que me molestaba precisamente era si hay una ley que te está diciendo que vos tenés que incluir al chico. Me parece que no hay que sacar la ley, excluir al chico, sino me parece que lo que estaría bueno es que a nosotros como futuros docentes nos preparen en alguna Ah, materia a cómo bajar la información a esos chicos y no llevarlo a la escuela de tontos, como nos dio a entender. exactamente. Donde lo que tenemos es una bolsa de gatos, perros y peras, porque tenés un Y largan a un docente adelante de 30 alumnos con un chiquito al que le tienen que prestar más atención que al resto, y a mi hija en No, primer grado le está pasando. pero además, ojo, ¿qué son las escuelas especiales? Ya el solo hecho de hablar de algo especial, A mí eso me cayó mal, como, y no, chicos, porque aparte le van a hacer bullying. No, escúchame, no, yo que creo que soy normal, me han hecho bullying toda la vida, creo que a todos nos han hecho bullying y entramos en la categoría de no chicos especiales, no, me no, parece. pero además Entonces, las escuelas especiales, yo te digo porque doy clases en educación Depende de qué especial. escuela especial, si es del Estado o del privado. Del privado, No, ponele un poquito. no, mira, las escuelas especiales tienen desde chicos con supuesto retraso madurativo hasta chicos que se han quebrado un brazo, no pueden ir al otro colegio, entonces van ahí, hasta Claro. chicos psicóticos y chicos judicializados. O sea, es una mezcla, ¿sí? De todo lo que habitualmente se considera a partir del prejuicio como algo peligroso o como algo que tenemos que quitar de la sociedad. Entonces, se promociona una violencia interna muy grande, porque el chico puede ser todo lo que vos quieras, pero no es idiota. El chico sabe cómo vos lo estás considerando y tiene un doble sufrimiento, ¿no? Un doble sufrimiento que viene a partir de situaciones jurídicas y legales que le dicen vos tenés que estar ahí y no en el otro lugar. Pero por otro lado, esa idea de la inclusión de todos en todos lados a mí me parece perfecta, pero vos y todos tus compañeros, ¿cuántas lenguas aborígenes saben? ¿Saben lengua de señas? ¿Saben braille? ¿Saben Claro, estrategia eso es específica inclusión para la también, inclusión? porque se O sea, debería enseñar. A mí me ha tocado ajá, tener que atender gente sorda y yo no sé lenguaje de señas, o sea, tuve que acceder a un programa de la municipalidad, del cual fueron 2 clases, no me acuerdo nada, o sea, malísimo, sí, pero escúchame, yo voy a para poder algo. atender, y tengo Acá, percepción y me defiendo, y por otras acá cuestiones. acá hablamos de diversidad, tanto de género como diversidad étnica, como pueblos aborígenes, como todo lo Está que caída quieras, la pero cabeza, y si la lo cabeza está caída, cierto son discursos, solamente discursos, no son prácticas. No son prácticas porque todavía hay pibes o pibas transexuales a los que los llaman con los nombres del documento. Primero y principal. Tenemos chicos y chicas, ¿no? Que vienen de otras comunidades que no saben hablar las lenguas y nosotros no sabemos ni quechua, ni guaraní, ni huarpe, no sabemos un demonio. Y pero se tenemos enseña una... inglés. Se enseña inglés, pero además, a ver, se enseñan otras cosas que no digo que estén mal, pero sería bueno incluir otras cuestiones, ¿no? O sea, el lenguaje de señas, no podemos aprender lenguaje de señas dentro de la institución no, educativa. No podemos pero saber una lengua aborigen, aunque sea. desde nuestros profesores nos dicen que hay una escuela para ir a aprender a ser profesores especiales. Entonces, no tenés que ser un profesor especial, sino tenés que ser un profesor que incluya a esos chicos, te está diciendo la ley. Seguimos con ese tipo de nomenclaturas, seguimos multiplicando la diferencia, pero la diferencia mal entendida. ¿Sí? Claro. Seguimos multiplicando la desigualdad. ¿Sí? A mí me parece horrible, pero bueno, qué sé yo. Hay gente que lo piensa de otra manera. Lo cierto es que hoy en día un chico con necesidades especiales recibe bullying, es cierto, pero recibe ante todo, ¿qué cosa? Un gran desconocimiento por parte del docente, que si no es por la buena voluntad, no sabe cómo tratarlo.
Entonces, en eso yo le doy la razón al profesor o profesora que dice sí, recibe bullying, recibe esto, recibe aquello. Pero los otros chicos también. Los otros chicos también. Entonces, uno sigue identificando al sujeto supuestamente especial como si fuera un sujeto menor, que necesita más cuidado que otro. No necesita más cuidado, necesita cuidados diferentes, ¿sí? Cuidados completamente diferentes. No es ni menos ni más. Es el mismo sujeto que el otro, con los mismos derechos, pero con diferentes posibilidades. Puede otras cosas, puede en otros tiempos, puede con otras capacidades. Punto, se acabó ahí. Es decir, no hay mucho para discutir. A mi juicio, o sea, yo parezco, no sé, como muy antidemocrático diciéndolo, pero no me parece nada complejo. Lo que tiene que haber es una instrucción y una educación para ustedes, futuros docentes, que permita comprender esta diversidad. Y no solamente comprenderla y decir, ay, qué bueno, tengo un chico ciego, no sabés, qué buena experiencia. No, es ¿qué hago? ¿Y qué haces con ese chico? Claro. Exactamente, ¿qué hacemos vos como ciego? ¿Qué haces conmigo? ¿Qué tengo que aprender yo? ¿Sí? Tus compañeros, ¿qué hacen con vos? ¿Y vos qué haces con tus compañeros? O sea, ¿estás cómodo? ¿Están todos cómodos? ¿Todos aprenden por igual o a sus diferentes ritmos? Bueno, eso es lo que hay que empezar a discutir. Pero no si hay una educación especial o una educación no especial. Toda educación es especial. Todos tenemos algún tipo de discapacidad. Todos. Absolutamente todos. Emocional, física, de lo que fuere. Todos tenemos. ¿Sí? Entonces, no todos servimos para todo. A mí me pasa, por ejemplo, con los dibujos. Yo sigo dibujando como cuando tenía 12 años. Que fue hasta ahí. Yo ni siquiera no aprendí a dibujar nunca. Por eso nunca fui maestro. Había un dicho que decía, si juzgas a un pez por la capacidad de trepar un árbol, y no me acuerdo cómo seguía. Y bueno, pero a ver, es como erróneo, pero bueno, todo esto fue por Solón, ¿ves? La culpa la tiene Solón. La tiene Solón. Porque justamente de lo que está hablando, claro, de lo que está hablando es de estas dos categorías, isonomía e isegoría, que traen estos debates hoy en día. O sea, suena muy bien decir todos somos iguales ante la ley. Ah, sí, cualquiera de ustedes puede ser votado o votada como puede ser votada la doctora Kirchner o el señor Macri. O sea, cualquiera de ustedes dice, como dice la Constitución, che, yo me propongo para presidenta o presidente. ¿Sí? ¿Seguro? Cualquiera de ustedes tiene la misma posibilidad de acceder a un juicio penal como accedió Macri o como accedió Lázaro Báez o como accede la doctora Kirchner o como accede... No, entonces no mintamos, no es cierta la igualdad ante la ley, no es cierta. Podemos discutirlo, podemos agarrarnos a trompadas, pero no es cierta. La palabra, la capacidad de la palabra, ¿es la misma? No. Ni ustedes ni yo tenemos la misma posibilidad, y entre nosotros tampoco tenemos las mismas posibilidades, de acceder a lo que accede un político, un economista o quien fuere. No tenemos. Y no hablemos de las redes sociales. Las redes sociales son otra cosa. Entonces, es mentira. Ahora, que ya en el siglo VI un Solón esté planteando algo de esta naturaleza, lo que está diciendo es prácticamente una bomba de tiempo, ¿no? Porque lo que está diciendo es, todos somos iguales ante la ley. O sea, un esclavo, imagínense, un teognis mirando a un esclavo que, este va a ser igual que yo, este va a ser igual que yo. Si este se merece ser esclavo, o sea, ¿qué me estás diciendo? Le diste un pedazo de tierra, lo vas a educar, ¿puede hablar igual que puedo hablar yo? De ninguna manera. ¿Se pueden imaginar toda la serie de fenómenos de estallido social que hubo en Grecia gracias a Solón? Una violencia se desató cuando pasó esto que fue terrible, terrible desde todo punto de vista. Entonces, Solón, ¿qué trata de hacer? Entonces, volviendo, todas las reformas sociopolíticas y económicas que hizo Solón tienen que tener una base, y esto es interesante, tienen que tener una base simbólica, una base discursiva, que permita, de alguna manera, la aceptación del otro, porque si no, la gente se mata. Un esclavo no puede estar al lado de, insisto, un sujeto aristocrático en esta época. Es como todo muy violento. Mi tierra fue dividida, sí, fue expropiada y se la dieron a otros. ¿Por qué? Porque, a ver, no es una cuestión violenta en el sentido de
yo te saqué tus modos y medios de producción. Tenían tierra a la que no la cultivaban, no hacían nada, estaba muerta, y además lo que hacían es, se la daban a un esclavo, ese esclavo nunca podía llegar a pagar esa tierra y terminaba esclavo por deudas además, ¿no? Doblemente esclavo y sin propiedad. No hemos evolucionado en nada. Un horror, la gente quedaba como en castas, ¿no? Es decir, no tenía la movilidad social. Lo que promueve justamente Solón es la movilidad social. Ahora, ¿por qué escribe elegías y por qué las dice al pueblo a esas elegías? Porque está tratando de apaciguar y está tratando de decir, che, no solamente todos sangran igual, sino que todos le tenemos miedo a algo. Todos, de alguna manera, respondemos a algo superior. Y cuidado, que lo que le pasa a este te puede pasar a vos. Entonces, fíjense qué es lo que está planteando, ¿no? Primero y principal, acá ya nos encontramos con una poesía completamente rupturista respecto de lo que hemos visto con Teognis, ¿no? No tiene nada que ver con ese espíritu aristocrático de Teognis. Pero por otro lado, estamos en el ámbito, ¿no? Ya de la fiesta, estamos en el ámbito de los juegos panhelénicos, ¿no? Es decir, de los juegos que son para todos los griegos. Y Solón es un poeta y es un político. Enseña y está de alguna manera postulando modelos de comportamiento que apelan a qué cosa, a la mesura, ¿no? A de nada demasiado. Y por otro lado, ¿qué es lo que está planteando? Los derechos humanos, los derechos propios del hombre. Entonces, si hay algo que une a todos los griegos, es la creencia en los dioses. La idea de que los dioses son superiores por algo, ¿no? Entonces, de esa creencia se toma Solón y van a ver qué tipo de cosas hace. Fíjense esta primera elegía. Dice, claras hijas de Zeus de Olimpo y Nemósine, musas de Pieria, oídme esta plegaria. O sea, él se pone en una situación, fíjense, da el ejemplo, él se pone en una situación humilde. Él, que es el legislador panhelénico por excelencia, ruega a una divinidad. Entonces se pone en un ejemplo que debe ser seguido, ¿no? Es decir, se pone como una especie de instructor del pueblo, pero él se pone como ejemplo. O sea, él plantea la humildad y lo primero que muestra es ser humilde. No es un tipo que dice, ustedes tienen que ser pobres y vive de golpe ¿dónde? En Puerto Madero. No, te está diciendo, yo soy pobre, bueno, en todo caso, yo te puedo enseñar desde cierta autoridad. Pero él se pone en la posición de un sujeto que ruega, de un suplicante. Traedme de los dioses felices la ventura, de los hombres un nombre siempre bueno. Dulce hacedme al amigo, al enemigo amargo. Respeto al uno inspire, al otro miedo. La riqueza la busco, mas no quiero tenerla de un modo injusto. O sea, no quiero robar ni quiero matar a otro para tenerla. Pues que habrá castigo. Los bienes que da el cielo al hombre asisten firmes desde su base misma hasta su cima. ¿Esto qué quiere decir? Los dioses son eternos. Los bienes que dan los dioses son eternos. Entonces, ¿yo qué tengo que conseguir? La eternidad de los bienes que me da un dios. ¿Y el dios quién es? El dios es justamente la fuente de toda justicia, ¿sí? Y miren esto, más que los que el hombre obtiene del pecado, no llegan de un orden natural, sino a la fuerza. Siervos de la injusticia, darán siempre en desgracia. Y aunque nazca de poco, como el fuego, siendo nada al principio, o sea, una chispita, termina por dolernos, pues no duran los frutos del pecado. ¿El pecado qué es? Es el exceso, ¿no? ¿Y Zeus qué sería en este caso? Ahora lo vamos a ver. Es el máximo gobernante. Entonces, el término de todo, mirándolo, está Zeus. Zeus siempre va a ser el garante de la justicia. Y así como las nubes las deshace raudo el viento de abril después que el fondo estéril revuelve la mar copiosa en olas, y luego de arrasar bellos trigales llega al asiento del dios, al alto cielo, y a la vista es clara y brilla el sol hermoso sobre una fértil tierra y sin nubes, así de repentino el castigo de Zeus.
Es lo mismo que decir qué cosa. Dios es bueno, pero no se le ve el látigo. Dios castiga, pero no se le ve el látigo. ¿Y acá qué tenemos? ¿A qué les hace acordar esto? Es un símil propio de la épica, es una comparación épica. ¿Por qué está usando la comparación épica? Porque cómo había sido educada la gente, en Homero. Entonces no viene y dice, Homero es una porquería. No, lo que está diciendo es, vamos a tomar de Homero lo que nos sirve. ¿Por qué? Porque vos no podés irrumpir de golpe en un cúmulo de símbolos. Si vos venís educado de una manera, vayan a sus padres, madres o gente más grande a decirle, che, ¿sabés qué? Me hice homosexual, me hice travesti, me hice... Es difícil que lo acepten. ¡Ay, qué bueno, qué bien! Estás haciendo lo que querés de tu... Nah. Me voy a casar con 2 personas. Che, ¿sabés qué? Amo el poliamor. No. Bueno, entonces Solón es ante todo... ¿Qué cosa? Solón es un gran observador de las costumbres y está viendo la viabilidad de que las reformas lleguen a buen puerto. Entonces, ¿qué planteas? Adeptos, digamos. ¿Cómo, Adeptos, perdón? que trataba de buscar adeptos y llegarles por el lado que ya sabía que podía ganarlos. Totalmente. A ver, no está desacreditando todo lo que saben. O sea, Solón es uno de los primeros que dice, che, los saberes previos de esta gente son importantes. O sea... ¿Era creyente, profe? Solón en los dioses, evidentemente. ¿Sí? Sí, ¿O lo utilizaba solamente? Mira, es una estrategia política. Claro. Es una estrategia política. Claro. Como estrategia política nosotros no podemos saber si alguien cree o no cree. Es lo mismo que me preguntes si el Papa realmente cree en lo que hace. No lo sé, claro. Qué sé yo. Cada uno en su sombra y frente al espejo sabrá. Pero... Y que se supone que cree, y sí, se supone que cree. Vos pensás que toda Grecia arcaica, y toda Grecia no solo arcaica, sino clásica, vas caminando y tenés un panteón, vas caminando y tenés obligatoriamente algún lugar sagrado. Todo tenía que ver con los dioses. Las fiestas tienen que ver con los dioses, los rituales tienen que ver con los dioses. Entonces, ¿qué hace Solón? Dice, ¿qué es lo común que une a todos los sujetos acá en Grecia? Los dioses. Entonces, y lo que la gente entiende y sabe. ¿Cómo? Y lo que la gente entiende y sabe. Tal cual. Y además lo que la gente va a aceptar, porque esto lo va a aceptar. Entonces, fíjense, ¿no? Y dice, él no suelta su ira en cada falta como hacemos los hombres, o sea, es justo. Mas no deja al olvido la culpa que a la larga, al fin descubre. Pagará uno enseguida, otros más tarde, y otros escapan a la parte que les toca, mas ésta al cabo llega, y así, sin ser culpable, salda el hijo o el nieto aquella deuda. Acá aparece por primera vez y muy claramente lo que se llama la culpa heredada. ¿Qué es la culpa heredada? La Biblia dice algo similar. ¿De dónde lo sacó la Biblia? De acá. De acá. Es decir, ustedes saben que todo el pueblo de Israel es deudor, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es deudor de la cultura griega y de la cultura egipcia. Bueno, la culpa heredada, nosotros lo tenemos como judeo-cristianos, el pecado original es la culpa heredada. Seguimos heredando lo que hizo supuestamente Eva y lo que hizo el chancho de Adán, ¿no? Entonces, ahí tenemos la estructura de la culpa heredada. No podemos salirnos, uy, mirá quién apareció ahí con Brenda. No podemos salirnos justamente de qué, de esa culpa que algunos cometieron. O sea, alguien hizo algo en mi familia y ¿qué sucede con toda la familia? Queda maldita, queda manchada, ¿sí? Entonces, yo estoy pagando... ¿Cómo, Joana? Perdón. Eso está en los Salmos. En la épica no habíamos hablado de lo de Edipo, que había heredado la maldición. Exactamente, es decir, ahí se empieza como a redefinir algo que tiene que ver con la responsabilidad de la culpa. Uno dice, che, pero ¿yo qué culpa tengo de esto? Bueno, pero tu familia lo hizo. Entonces, ¿yo qué voy a tratar de hacer? Fíjate cómo despierta el miedito acá Solón, porque lo que está diciendo es, ojo, no sos vos y vos mismo, es vos para atrás y vos para adelante. Cuidado, trata de sacarte todos los problemas que vienen de tu familia, construí una nueva familia y trata de no heredarles los problemas, porque vos pensás que robaste,
mataste y te salvaste, perfecto, pero tus hijos, tus nietos, tus bisnietos no se van a salvar. Entonces Solón te mete en una cultura de ¿qué? De la culpa, no en una cultura de la vergüenza. Solón es uno de los primeros que ayuda justamente a que pasemos de una cultura de la vergüenza a una cultura de la culpa. Y de la culpa nadie puede escapar, y del frío tampoco porque me estaba muriendo. De la culpa nadie puede escapar. ¿Por qué? Porque la culpa es algo que se contagia de generación en generación. ¿Se entiende? Es muy interesante. La culpa y la deuda. Bueno, digamos, aitía en griego significa culpa, deuda y causa. Las tres cosas, aitía. Entonces es interesantísimo lo que vos estás planteando. ¿Por qué? Porque nadie puede escapar de eso. Nadie puede escapar. Entonces, ¿qué se plantea? La idea de que siempre va a llegar un castigo seguro. Y ese castigo seguro, ¿quién lo va a dar? Zeus. ¿Sí? Zeus es el que va a otorgar ese castigo seguro. Bueno, yo lo que les propongo, ¿sí? Para no hacer más largo todo esto y para que la gente que no pudo venir pueda ver el video y no se caiga de aburrimiento, lo que les propongo es que vayan revisando y trabajando los otros poetas, y yo después les voy a, no sé si grabar otro video o algo parecido, porque no sé si lo van a ver, pero sí vamos a ver si, porque perdemos la clase que viene también, el lunes que viene también es feriado. Sí, es feriado. Vamos a ver si podemos hacer algo más con la lírica, porque yo quiero llegar a tragedia y si podemos llegar a la Eneida, ¿no? Pero... Una cosita, profesor, ¿me permite? Sí, ¿cómo no? Sus videos sí son mirados. ¿Sí? Todos. Los miramos. Sí. Todos. Sí. Nos copiamos todo de ahí. Con razón tienen tanta frustración en sus rostros. Ahora entiendo. Ahora lo entiendo. No, mentira. Eso es una percepción suya. No, y nos empezamos a pasar los datos. En tal video, fíjate que te da tal... Yo te juro, fue tan terrible hacer esos videos, tan envolante para mí escucharme, que no te lo puedo explicar. Pero bueno, si hay algo que se puede aprovechar, se aprovecha. Pero quiero, sobre todo, que vayan leyendo la tragedia. La tragedia es un poco más fácil de entender, ¿no? Porque ahí ya tenemos relato. Si ustedes pueden acceder a Filoctetes y a Ajax, mejor todavía. Así después, si ustedes ya lo fueron leyendo, buenísimo. Pero quiero que vayan viendo algo de eso, porque la verdad es que veo que están bastante entusiasmados a pesar de esta parte lírica que es un poco más difícil. Entonces, bueno, les voy a grabar, si quieren, otro video haciendo los análisis. Después terminamos con esto, pasamos a algo de lírica popular, que yo se los quiero dar, nunca lo di en el terciario, y en la universidad la gente muy especializada de la carrera lo he dado, pero quiero dar algo de lírica popular que nunca se ve, ¿sí? Canciones de infantiles, canciones groseras, jueguitos, que son parte también de esa lírica griega arcaica. Y quiero dar algo de eso, y bueno, después empezaríamos con tragedia, vamos a trabajar muchísimo con esas dos tragedias, y después vemos si podemos terminar con Eneida, y ahí ya terminamos prácticamente con todo. Pero con lírica quiero seguir un poquito más y quiero que vayan planteando las dudas. Bueno, entonces quedamos así, nos veríamos el 18, 19, ya no me acuerdo, de octubre. Nos quedan 3 semanas después y nada más. Así que bueno, y no vamos nos a ir... queda mucho tiempo de clases. Nada, prácticamente nada. Así que bueno, vamos a ver si llegamos a Eneida. Si no, lo dejamos en tragedia y después Eneida lo van a ver más adelante. Le digo a Sergio que dé Eneida. Bueno, nos vemos entonces. ¿Hoy qué fecha es? Hoy es 10, el 17 de octubre. 17 de octubre, justo. Profesor, justo sí, para nosotros. Tengo un mensaje de Yancy Videla que no se pudo presentar y me dijo que le avise. Bueno, no hay problema. Ya nos vamos a vengar de ella. Bueno, nos vemos entonces el 17. Un abrazo. Después su... Chao, profe. Abrazo, Buena profe. semana, gracias, profe. No, a ustedes. Chao, profe. Gracias. Nos vemos. Chao, profe. Chao, hasta luego.